comentando. Cualquier novedad, cualquier inquietud adicional me dicen, por favor. ¿Sí? Bueno, por lo pronto voy a anotar los datos, ¿sí? Teníamos dos países, Estados Unidos y Rusia. Teníamos dos bienes, entre los cuales destinaban sus ingresos, autos y alimentos, ¿sí? Y vamos a ver en este caso algunos datos, ¿sí? Voy a ir copiando los datos. A ver. Tenemos consumo anual en Estados Unidos 20,000, consumo en Rusia 60,000 rublos y dólares. Economista, buen día. Hola, buenos días. 20,000. Y acá Rusia son 60,000. ¿Ya? Un dato adicional que nos da el ejercicio es que cada año compran, en este caso, diríamos, cada uno de las canastas, diríamos. Un auto como tal en Estados Unidos y una canasta de alimentos en Estados Unidos, ¿sí? Entonces, el consumo es anual, ¿sí? Tenemos aquí autos, destinan 10,000 anuales y alimentos destinan los otros 10,000, que estamos suponiendo que son lo que utilizan aquí, ¿ya? En Rusia nos da un dato adicional. Ellos compran menos autos al año. Compran una canasta anual de alimentos, sí, pero nos dice que cada 15 años ellos compran un auto, ¿sí? Acá cuando dice cada año compran los dos bienes, quiere decir que compran un coche, un auto en 10,000 y alimentos, una canasta de alimentos en 10,000 anualmente. Acá, en cambio, el dato que nos da adicional de Rusia es que ellos compran un auto nuevo más o menos cada 15 años. Ese es el supuesto del ejercicio, ¿ya? Entonces aquí ellos compran un auto. Eso va a ser relevante para el cálculo, ¿sí? Cada 15 años. Y destinan en autos, tal vez no un auto nuevo, pero sí diríamos, en el mantenimiento, en algunos insumos para sus autos, gastan 20,000 rublos. Y en alimentos gastan, no 60,000, perdón, los 40,000 rublos restantes. ¿Sí? Ellos gastan 60,000 rublos al año y los de Estados Unidos 20,000 rublos al año, 20,000 dólares al año. ¿Ya? Y esta es la división, diríamos, o la asignación de esas compras que hacen. Estamos analizando anualmente. ¿Ya? Entonces, el ejercicio, si recordamos un poco, nos plantea lo siguiente. Bueno, nos falta un supuesto. El supuesto es que el tipo de cambio es de 60, no, es de, perdón, 30 rublos por $1, ¿ya? Ese es el tipo de cambio. Para comprar $1, ellos tienen que gastar 30 rublos de su moneda, ¿ya? Y lo que nos pregunta es lo siguiente. ¿Cuál es el consumo per cápita de Rusia con relación al de Estados Unidos? Un valor, diríamos, comparativo. ¿Cuánto representa? ¿Qué proporción representa? ¿Sí? Vamos aquí. El consumo de Rusia, comparativamente hablando con el consumo de Estados Unidos. ¿Se acuerdan que eso era la idea del día de ayer? Esa es la pregunta que se plantea.
¿Ya? Entonces, en la misma diapositiva, si recordamos, lo primero que hacía, aunque es más para explicar, más que todo, ya después vemos, diríamos, de dónde sale cada valor. Este análisis de en medio pues lo hace para ver comparativamente cuánto gastan ellos, por ejemplo, en alimentos. Sin embargo, lo que corresponde a la respuesta es este de aquí y bueno, esta parte de aquí, finalmente esta división. ¿Ya? Entonces, ya vamos a ver en un ejercicio que diríamos cada uno tiene su lógica. A esta forma de encontrar comparativamente hablando el consumo, le llamamos el método de tipo de cambio, si recuerdan ustedes, de los primeros capítulos de econometría, y a este, perdón, de macroeconomía, y a este le llamamos el método de paridad de poder adquisitivo, que básicamente consiste en tomar los precios del otro país para hacer una comparación más específica. Entonces, el primero que es el del método del tipo de cambio, ¿ya? Nos pregunta literalmente cuál es el consumo per cápita, estos datos son per cápita, de Rusia en relación con Estados Unidos, ¿sí? Entonces, el método de tipo de cambio consiste en dividir el consumo total de Rusia, porque ese es el que queremos ver cuánto sale comparativamente hablando con Estados Unidos, sobre el tipo de cambio, ¿ya? ¿Cuánto es el valor que corresponde al consumo total de Rusia? Ya sabemos, ¿sí? Es 60,000. Ellos gastan 60,000 rublos. Y el tipo de cambio es 30 rublos por dólar. ¿Ya? ¿Cuánto nos sale eso al dividirlo? ¿Cuánto nos sale 60,000 para 30? 2,000. 2,000. Este es el primer dato relevante. Esto representa, diríamos, el consumo total de Rusia respecto al de Estados Unidos o comparativamente hablando con Estados Unidos. Y básicamente lo que hacemos es dividir los 60,000 para el tipo de cambio que es en este caso 30 rublos por dólar. Esos 60,000 en otras palabras representan 2,000 para Estados Unidos. ¿Ya? Ese es uno de los métodos más usuales. Sin embargo, vamos a ver que tiene sus peros. ¿Ya? Ese es el primer cálculo que se hace en esta parte. ¿Ya? Este cálculo de en medio, por el cual yo les voy a subir estas diapositivas, no se preocupen, todo lo que les muestre o hagamos en clase se los voy a subir. Este cálculo de en medio es básicamente para ver comparativamente cuánto representa, diríamos, el total de alimentos respecto perdón, desde el total de consumo, cuánto representan los alimentos. Es básicamente la idea. En otras palabras, cuánto ellos en realidad consumen en el número de canastas, ¿sí? La canasta de alimentos en Estados Unidos representa 10,000, eso nos dice los datos. Los alimentos anualmente representan 10,000 y para Rusia los alimentos representan 40,000 rublos cada año, ¿sí? Solo lo que hacemos para obtener este valor de consumo de estos dos países, para ver cuál consume más en términos de cesta o de alimentos, dividimos el consumo total en dólares para lo que cuesta la canasta de alimentos en cada país. Es lo que hacemos en esta segunda. Es básicamente para, diríamos, matizar un poquito el resultado final, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hace en esa parte? Pues, le repito, hacer ese cálculo en términos de canasta. Economista, solo una preguntita. En la respuesta anterior de 2,000 dijo que ese era un valor expresado en dólares. Sí, es lo que representa el consumo de Rusia, pero en dólares. Ya, gracias. Considerando el tipo de cambio. Eso sí, no se olviden. Ese es el método, bueno, básicamente él le llama el método del tipo de cambio, pero eso lo que hace es dividirlo para el tipo de cambio. No hay una ciencia tan elaborada ahí detrás, ¿ya? Solo es un cociente. Entonces les decía que puede ser el interés en un ejercicio en particular determinar o expresar el consumo en términos de canastas y toma como referencia los alimentos, ¿sí? Una canasta de alimentos.
Cuando decimos canasta, nos referimos a un conjunto de alimentos que las personas, diríamos, consumen, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hace? La canasta básica, profe. Mm, podría ser, sí, para ver cuánto del total, diríamos, más bien su consumo, utilizando la referencia de la canasta básica, cuánto representa, diríamos, ya en consumo, diríamos, en especies, se oye feo, pero diríamos en número de alimentos, podríamos decir, para no caer en ningún término inapropiado. Entonces, ¿qué es lo que hace? Para Estados Unidos, lo que hace es sus 20,000, el total de consumo que ellos tienen, lo dividen para lo que ellos destinan en alimentos, porque es el bien que toman como referencia, ¿sí? Entonces ellos, en términos, diríamos, de cantidad, con el dinero que destinan para su consumo, ellos podrían consumir 2 canastas de alimentos. Eso básicamente quiere decir. Y la misma lógica aplicamos para Rusia. ¿Sí? Rusia, en moneda de ellos, ojo, esta sí me olvidé de mencionar, está expresado en la moneda de cada uno de ellos, o considerando más bien la moneda de cada uno de ellos. Rusia destina 60,000 para el consumo. Estamos suponiendo como parte del ejercicio que solo consumen 2 alimentos o 2 tipos de alimentos. Obviamente, ya en un ejercicio con datos reales, pues son muchos alimentos y tocaría sacar, diríamos, algunos valores ahí. Pero como ejemplo de referencia, se supone que este país está destinando destinando su consumo, sus ingresos a solo 2 bienes. Respecto a Rusia, ellos gastan 60,000 rublos y si ustedes recuerdan, ellos destinan para alimentos 40,000. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto representa esa canasta, ese consumo en canastas? Básicamente dividimos el total del consumo para lo que cuesta una canasta de bienes y aproximadamente nos sale esto. Aquí, viendo estos datos, ¿qué dirían ustedes? ¿Quién tiene mejor nivel de vida? Estados Unidos, Estados ¿Por qué? Unidos. porque puede comprar más cantidad de alimentos que Rusia. Y si ustedes recuerdan, aunque yo les decía que puede sonar una idea muy materialista, pero nosotros en economía medimos la utilidad, el bienestar, con la cantidad consumida. No tanto con el ingreso que genera el país. Eso es un primer dato, diríamos. Eso es una base importante, pero lo que determina de manera específica, en este caso, el bienestar, es la cantidad de bienes que ellos consumen. Y en este caso, en el ejemplo planteado, nos damos cuenta que al estadounidense promedio, por decirlo de alguna manera, pues tiene acceso, diríamos, a 2 canastas, a diferencia del ruso, diríamos, del ruso promedio, ¿sí? Eso solo era diríamos, un dato ahí para matizar un poco cuando queremos obtener en términos de canastas o número, diríamos, de bienes que se puede consumir con un total que se destine a consumo. Pudimos haber hecho el mismo ejercicio con los autos, ¿ya? Pero como por lo general los alimentos se consideran un bien, diríamos, un bien básico, es más común hacer este tipo de comparaciones con esos bienes porque en realidad son más representativos en cualquier diríamos, economía. Ahora, ¿qué es lo que hace en esta tercera parte? En esta tercera parte hace básicamente, diríamos, este mismo ejercicio de determinar cuál es cuál es el consumo de Rusia respecto a Estados Unidos, solo que después lo obtiene, ¿sí? En relación diríamos, al valor en este caso, de Estados Unidos. Es lo único distinto. Aquí solo lo hace de manera directa, diríamos, nos muestra el valor, y aquí además de mostrarnos el valor, nos muestra cuánto representa. Es básicamente la idea. ¿Ya? Entonces, aquí la lógica del método de
de paridad de poder adquisitivo, como les decía, en términos prácticos, es tomar el precio del otro país. Y obviamente tomar las cantidades que yo estoy consumiendo como país. Entonces, considerando esto, ¿de dónde creen que sale? Porque esa sería la pregunta. El 10,000 ya lo tenemos. 10,000 para autos y 10,000 para alimentos, que básicamente nos dan los datos. ¿Sí? Sin embargo, la pregunta es, ¿de dónde sale esto de aquí? El valor de 0,007 y 1. Esa es la pregunta que nos toca, diríamos, responder. ¿De dónde salen esas Representan los cantidades? autos. Representa los autos. Es decir, que ¿Por qué vamos a dividir 1 para 15. 1 para 15, muy bien. Aquí estamos hablando de datos anuales, pero hay que recordar que ellos no compran anualmente un auto, sino compran un auto cada 15 años. Eso implica que debemos obtener el valor que corresponde a un año. Y en ese sentido, pues dividimos un auto o uno para los 15 años, que es lo que ellos tienen un auto en promedio. Por eso, en vez de 1, que sería la cantidad más, diríamos, más lógica, ahí ellos tienen un valor más bajo. Es por los datos del ejercicio. Y allá vamos a ver que cuando planteemos uno con una tabla va a ser un poco más diríamos, claro. Aquí como que, diríamos, como parte de la explicación, el autor hace esta pequeña matización, pero la lógica es la misma, ¿ya? Al final, lo que nosotros hacemos es obtener otra vez el consumo del país, en este caso de Rusia, porque nos interesa el valor que tiene Rusia respecto a Estados Unidos, solo que dado el método de paridad de poder adquisitivo, lo que hacemos es tomar el precio del otro país. En este caso serían los 10,000 para coches y 10,000 para autos. ¿Ya? Entonces vamos a representarlo acá. ¿Ya? Aquí pongámoslo. Aquí está Estados Unidos. ¿Sí? Precio, cantidad. Autos. Acá está Rusia. Precio, cantidad. Alimentos. ¿Sí? Bueno, aquí sería Rusia también, perdón. Rusia. Y acá lo borramos. ¿Ya? ¿Cuánto representa para Estados Unidos en cuanto al precio de los autos? 10,000. ¿Cuántos compran ellos? 1. Rusia, ¿cuánto destina a los autos? 20,000 anual. Sin embargo, aquí es 1 sobre 15, porque ellos no compran un auto anual como en Estados Unidos, sino compran un auto cada 15 años. ¿Ya? Vamos para poner un poco más acá. Aquí es 1. ¿Ya? Vamos al tema de alimentos. Igual Estados Unidos, su canasta en promedio les cuesta esto. ¿Ya? ¿Y cuántos compran ellos? Pues 1. En respecto a Estados Unidos, pues son valores cerrados, podemos decir. Y respecto a Rusia, son 40,000. Ya, eso les cuesta una canasta. El dato, diríamos que podría parecernos un poco raro, es este de aquí. Pero solo lo único que se hace es obtener el valor que corresponde al año, porque estos son cálculos anuales o valores anuales. Nada más. ¿Ya? Si al final lo que nos pide es el consumo de Rusia, utilizando el PPA, ¿qué es lo que hacemos? Pues únicamente sería respecto a los autos. Si dividimos 1 para 15 nos sale 0,07, ¿sí?
por los 10,000 que cuesta en Estados Unidos, más en respecto a alimentos, es 1 que ellos compran por 10,000. Tomamos, le repito, las cantidades que se compran en Rusia, serían estos dos datos de aquí, pero el precio lo tomamos al precio de Estados Unidos. Eso es lo que hacemos de distinto para obtener este resultado del consumo utilizando la paridad del poder adquisitivo. ¿Cuánto nos sale ese cálculo, esa operación? 0.07 por 10,000 y 1 por 10,000. ¿Cuánto nos sale? 10.700. 10,700. 10.700. ¿Ya? Este es el consumo, ¿sí? De Rusia, diríamos en dólares. Así como hace un rato lo obtuvimos con el poder de paridad, con el tipo de cambio, este también lo obtenemos en dólares. Y si lo quisiéramos hacer una comparación respecto a Estados Unidos para ver cuánto representa ese consumo, que al final era la pregunta que se planteaba, consumo de Rusia dividido para consumo de Estados Unidos, ¿cuánto nos sale? ¿Qué deberíamos dividir? Obviamente, el dato que obtuvimos ahorita, porque ese es el valor de Rusia, pero utilizando la moneda de Estados Unidos. ¿Para qué valor dividiríamos? ¿Quién me dice? Para los 20.000 de Estados Unidos. Para los 20,000 que originalmente consume Estados Unidos. ¿Cuánto representa eso? $0.535. Como al final lo queremos como porcentaje, pues, porque es una proporción, nos saldría 53. 53.5%. 53.5%. ¿Sí? Este dato, en realidad nos dice que no están tan mal. Si hiciéramos esa misma comparación, tomando los datos que obtuvimos con el método del tipo de cambio, ¿cuánto nos va a salir? Recordemos los datos. Igual es la misma lógica. Consumo de Rusia. Consumo Estados Unidos. Pero no utilizando el dato de los 10,700 que nos sale con el método de paridad de poder adquisitivo, sino con el tipo de cambio. ¿Cuánto nos saldría con el tipo de cambio? ¿El consumo de Rusia? 2.000. No. 2,000. Sí, 2,000. Pues. Sí, 2.000. 2,000. Igual para los 20,000 que que consume Estados Unidos. ¿Cuánto representa esto? ¿Verdad? ¿Están de acuerdo con ese 10%? Sí. Si notan la diferencia que existe, este es utilizando el método de paridad de poder adquisitivo y este valor comparativo es utilizando el tipo de cambio. ¿Qué conclusión pueden extraer de esos dos datos? El de arriba, recuerden, es de, pongámoslo aquí, por el método de paridad de poder adquisitivo, y este es por el tipo de cambio. ¿Qué podríamos decir? ¿Qué conclusión ustedes pueden extraer? Si les pedirían que compararan esos datos, ¿qué podrían decir? Que en el poder adquisitivo, manejando la misma conversión de la moneda, se puede ver que el poder adquisitivo de Rusia es de un 53.5%. Respecto al de Estados Unidos, representa eso. Respecto al de Estados Unidos, exacto.
trabajando con la misma moneda, perdón, con Con los precios de los bienes. los precios de cada país. Ujú. Más bien Mientras con que los si- precios del país con el que estamos comparando. En este caso es Estados Unidos. ya, ¿Sí? precio de país en comparación. Ujú. Entonces, miren, hay una cuestión interesante. Si alguien viera el dato que se obtiene con el tipo de cambio, chuta, alguien diría, pero hay una diferencia abismal entre esos dos países. Apenas el 10% del consumo representa lo que consume Rusia respecto a Estados Unidos. Puede ser un dato incluso engañoso. El tipo de cambio no se suele tener como un método tan fiable en este contexto, en este tipo de ejercicios, porque es muy voluble, es muy cambiante y no obedece tanto a la lógica de los mercados internos de cada país, sino obedece a otras fuerzas, a otras fuerzas relacionadas con, diríamos incluso con el comercio internacional, con las políticas comerciales de los países. Sin embargo, cuando nosotros tomamos los precios directos de los otros países, vemos que en realidad no hay una brecha tan significativa. Es del 50%, sí, sigue siendo más grande el consumo de Estados Unidos, pero no es tan, diríamos, no es un valor tan pequeño, o no es una proporción tan pequeña como lo dice el tipo de cambio. ¿Sí? ¿Claros con la idea de los ejercicios? Al menos de este, perdón. Solo hemos hecho uno. Ya vamos a ver que en el ejemplo, en el ejercicio que está en el texto y que lo vamos a hacer, la tabla la da de manera directa y ya es más claro. Aquí tuvimos que hacer unos cálculos adicionales porque el ejercicio da datos, diríamos, otros datos más, pero acá en el ejemplo que vamos a hacer va a ser muy rápido el cálculo. Y si ya le cogieron el golpe respecto a las estimaciones. ¿Sí? ¿Claro, chicos? ¿Alguna inquietud antes de pasar al ejercicio? Profe, en ¿No? palabras cotidianas, perdón, profe, en palabras Dígame. cotidianas sería como que un ciudadano de Rusia en comparación a un ciudadano de Estados Unidos, a pesar de que ganarían lo mismo con el tipo de cambio, sale que ganan lo mismo en Rusia y en Estados Unidos, por decirlo así. A pesar de que ganan lo mismo, en Estados Unidos pueden adquirir más alimentos. Eso significa cotidianamente. Ujú. Solo que si utilizamos el método de poder de, si me equivoco, paridad de poder adquisitivo, esa brecha no es tan grande. Es un dato más realista. Cuando utilizamos el tipo de cambio de manera directa, sí nos da una referencia, pero puede ser que, diríamos, subestime en realidad lo que ocurre respecto a la cantidad consumida en cada país. Por lo general, el tipo de cambio suele dar un dato un poco más pesimista, podríamos decir, en la mayoría de los casos. Va a depender mucho. El tipo de cambio, le repito, no obedece a la dinámica de los mercados de cada país, sino obedece más bien a movimientos internacionales de factores, de algunos agregados macroeconómicos mundiales. Entonces, obviamente va a tender a generar cierta discrepancia de lo que en realidad ocurre en los países, que tiene otra lógica, obviamente, cada país respecto a sus mercados y a cómo fijan sus precios. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? ¿O pasamos al ejercicio? El ejercicio va a ser con esta lógica súper sencillo, ya lo van a ver. ¿Ninguna pregunta adicional? Con confianza, pregunten. A ver, para que me vayan siguiendo, el ejercicio que vamos a hacer está obviamente al final de este capítulo, el que estamos viendo, el capítulo 10. Específicamente, déjame ver qué página era. Si no me equivoco, era la página 214. Por favor, se ubican en la página 214 de su texto. Recuerden, por eso se los pasé para que ustedes ya lo tengan, lo puedan ir viendo mientras hacemos un ejercicio, alguna gráfica, puedan ir contrastando en definitiva lo que yo voy diciendo. ¿Ya? Página 214 del libro de Blanchard, recuerden, de la 7ª edición del 2017. Yo les subí los dos por si acaso, en algún momento. Casi no difieren mucho. Por ahí, obviamente, el 2017 actualiza muchos otros contenidos, pero la lógica de fondo sigue siendo la misma. ¿Sí? Si vemos uno u otro libro, no nos perdemos de mucho en realidad. Actualiza sobre todo el tema o los datos, o
o los capítulos que están relacionados con las crisis. Sobre todo toma datos ya un poco más actualizados de lo que fue la crisis del 2008, cosa que el del libro del 2012 no lo hace tanto. ¿Ya? Vamos a hacer el ejercicio 2. Dice, suponga que el consumidor medio de México, ahora compara México y Estados Unidos, y el consumidor medio de Estados Unidos compran las cantidades y pagan los precios que se indican en el cuadro adjunto. Y aquí va a ser súper sencillo. Entonces, aunque lo tenía acá, ya resuelto, entonces me hace más fácil copiarlo desde acá. Un minutito, por favor. Ya. Los bienes en este caso son alimentos y servicios. Servicios de transporte. Transporte podemos decir de manera general. ¿Ya? Entonces tenemos una tablita bastante similar. Aquí tenemos alimentos. ¿Sí? Igual tenemos precio y cantidad. Por ahí sí, mis letritas y mis números son un poco fieros. Si algo no se entiende, no es muy legible, me dicen para hacerlo un poco mejor. Sí, les pido mil disculpas, pero nunca me he caracterizado por tener una buena caligrafía. Ortografía sí, pero caligrafía no. ¿Ya? Y los países son México y Estados Unidos. Y en cuanto a los alimentos, son 5 pesos mexicanos, podríamos decir, que compra 400 cantidad de alimentos. En cuanto al transporte, son 20 pesos, que corresponde a 200 unidades o cantidad del servicio. Y Estados Unidos, en cambio, es $1, 1000 unidades de alimento, y acá $2 son 2000 unidades o cantidad de transporte. Es básicamente un valor referencial. Aquí no son, diríamos, bienes físicos. Y lo primero que nos pregunta, vamos al ejercicio. Le repito, es la página 214. Lo primero que nos pregunta es, calcule el consumo per cápita de Estados Unidos en dólares. Recuerden que esos valores son per cápita. ¿Cuál sería el cálculo que haríamos aquí? ¿Qué dividiríamos? Le repito. Calcule el consumo per cápita de Estados Unidos en dólares. ¿Qué dividirían ustedes? ¿O qué sumarían? ¿O qué multiplicarían? Perdón. El consumo per cápita o el consumo, diríamos, porque estos datos son per cápita. De Estados Unidos en dólares. ¿Qué sumarían? Chicos. Alimentos y transporte. Ya, pero ¿qué valores sumaríamos? ¿O qué tendríamos que hacer? Las cantidades de alimentos y transportes más las cantidades de dólares. O quizás la división de los alimentos más la división de los transportes. Todavía divisiones no. Todavía no hemos sacado el consumo que corresponde. Hace un rato, en el ejercicio que hicimos, ya teníamos el dato del consumo total, que era 40,000, 20,000 para Estados Unidos y 60,000 para Rusia. En dólares para Estados Unidos, en rublos para Rusia. Aquí todavía no tenemos ese dato. Es el que vamos a sacar. Entonces, el de Estados Unidos sería una canasta de alimentos, diríamos por 1000 unidades como tal de alimentos por $1, más respecto al transporte, 2 por 2000. ¿Están de acuerdo? ¿Están de acuerdo, chicos?
Sí, listo. Sí, profe. ¿Ya? Sí. Entonces eso implicaría, si ustedes resuelven eso, 1000 más 4000, ¿verdad? Lógicamente, el valor total sería 5000. Esa sería la respuesta de literal A. Es sencilla. No nos pide más que calcular el consumo per cápita de Estados Unidos en dólares. Sí, como está hablando de su propia moneda, no tenemos problema. Multiplicamos las cantidades y los precios con el mismo, respecto al mismo país. Entonces, tomamos el dólar por 1000 y los $2 por 2000 para encontrar el consumo total de los dos bienes. ¿Ya? ¿Cuál es el literal B? Hasta ahí ya respondimos la primera pregunta. Calcule el consumo per cápita de México en pesos. Es básicamente lo mismo. ¿Qué haríamos? Solo que obviamente considerando los datos de México, que nos piden pesos. ¿Cuál sería? Lo que debemos sumar, multiplicar. 5 por 400 más 20 por 200 pesos. Muy bien. 5 por 400 más 20 por 200. ¿Cuánto nos sale? 5 por 400 son 2000 más 4000. 6000. 6000. No se olviden, estos son dólares. Y estos son pesos. ¿Ya? Hasta ahí hemos respondido el literal B. Básicamente el literal A y el B nos pide que obtengamos el consumo de cada país en función de su propia moneda. Así de sencillo. Ahora, vamos a ver si ya nos hace una pregunta un poco menos sencilla, podemos decir. El literal C nos dice, suponga que un dólar vale 10 pesos. Eso literalmente es el tipo de cambio. Cada dólar equivale a 10 pesos. Y nos pide que calculemos el consumo per cápita mexicano, pero en dólares. ¿Qué haríamos? Es la pregunta C. Utilizaríamos el método tipo de cambio. ¿Qué dividiríamos o qué operación haríamos más bien? El consumo dividido para 10 ¿El consumo de quién? de México. México. Muy bien. Entonces sería los 5000 dividido para 10. ¿Cuánto nos sale? Perdón, estoy mal. No es 5000. Cuando esté algo mal, me dicen, por favor. ¿Por qué no es 5000? ¿Qué valor es? 6000. 1000. Por ahí se me puede ir un dato mal, me dicen nomás. ¿Por qué 6000? Porque 6000 era el dato para México. ¿Sí? Son 6000 pesos dividido para 10, que es el tipo de cambio. Esos 6000 pesos representarían ¿cuántos dólares? 600. 600 dólares. ¿Ya? Nada más. Solo eso nos pide. Les repito la pregunta para que lo puedan ver. Nos dice, suponga que un dólar vale 10 pesos. Literalmente es el tipo de cambio. Un dólar por cada 10 pesos. Para comprarse un dólar, los mexicanos, dado el ejercicio, tendrían que renunciar a 10 pesos. Y con ese dato nos pide que calculemos el consumo mexicano en dólares. Por eso tomamos el valor del consumo de México. ¿Sí? Y lo dividimos para el tipo de cambio, que son 600. ¿Ya? Era también bastante directa la respuesta. Aunque ya implicaba por ahí recordar y ver algún dato adicional. Veamos la siguiente pregunta. Aquí ya nos pide en cambio el otro método. Utilice el método de la paridad del poder adquisitivo y por ende el precio de los Estados Unidos para calcular el consumo per cápita en dólares. El consumo mexicano, el consumo per cápita mexicano en dólares. ¿Qué haríamos en el literal D? Igual estamos hablando de México. ¿Qué harían ustedes? Aquí ya nos pide la paridad de poder adquisitivo. ¿Qué haríamos? Así como hicimos en el ejercicio hace un rato. Multiplicar las cantidades de consumo mexicano con los precios estadounidenses. Muy bien. Entonces sería
400 por 1 más 200 por 2. ¿Están de acuerdo? ¿Están de acuerdo, sí o no? Como mencionó su compañera, estamos tomando las cantidades de México, pero los precios de Estados Unidos. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Sí. Muy bien. ¿Cuánto saldría eso? 800. 800 dólares. 400 más 400. Y aquí ya podemos ir viendo ciertas diferencias. ¿Sí? Y como les decía, esto es con el tipo de cambio. Y esto es con el poder, el método de paridad de poder adquisitivo. Por lo general, suele ser que el tipo de cambio siempre da un valor un poco más pesimista. ¿Ya? Hasta ahí, literal D. ¿Alguna inquietud antes de borrar y pasar al otro, al otro literal que nos pide? Solo estamos obteniendo el consumo de México, considerando el tipo de cambio en el C y considerando el método de paridad de poder adquisitivo en el D. Que consiste básicamente en tomar el precio del otro país, así de sencillo. No, como les digo, no tiene una ciencia ya, en el caso práctico, no tiene una ciencia tan elaborada, es algo bastante intuitivo. ¿Hasta ahí? ¿Alguna inquietud? ¿Pasamos al otro literal? Sí, chicos, me confirman, por favor. Sí. Muy bien. Y vamos al otro literal. Vamos a leerlo y luego borramos acá. Es el último, de hecho. ¿En qué medida es menor el nivel de vida de México que el de Estados Unidos con cada uno de los métodos? ¿Hay alguna diferencia dependiendo del método? ¿Qué harían ustedes para responder esa pregunta? Lo que Vamos a hicimos, borrar. profe, hace un momento, la tasa en este caso sería de México, pero en el consumo de México dividirla entre el consumo de Estados Unidos. Sí, solo que lo vamos a dividir, diríamos, considerando el valor que obtuvimos por el tipo de cambio y luego el valor que obtuvimos por la paridad de poder adquisitivo. Está muy bien. Ajá, aunque aquí no hay mucha, bueno, aunque aquí la diferencia no está tan pronunciada como en el ejercicio anterior. Ajá. Muy bien. Entonces, el literal E, ahí les dejo para que para que sepan de dónde salen los valores. Resultaría, porque al final queremos comparar el consumo de México respecto al consumo de Estados Unidos, ¿sí? Y en el caso, ay, qué feo que sale esto. Y en el caso del tipo de cambio, o considerando los datos del tipo de cambio, sería, dame un ratito, se va a apagar, se va a apagar. De la emoción, me acordé del... Ya. Entonces, les decía. Se puso un poquito feo ese 6. ¿Cuánto nos sale el consumo de México utilizando el método del tipo de cambio? 600 dólares. ¿Ya? ¿Cuánto se consume en Estados Unidos? Que fue el dato del literal A. ¿Cuánto era? 5,000. 5,000. Por lo tanto, ¿cuánto nos sale ahí? ¿Cuánto representa? De una vez ya lo multiplicamos por 100. ¿Cuánto representa? 600 para 5,000. 12%.
12%. 12%. Y acá sería en cambio del PPA. Que serían los 800, que están aquí, divididos para los mismos 5,000, porque eso no cambia. ¿Cuánto nos sale ya multiplicando por 100? ¿Cuánto sale, chicos, multiplicado por 100 ya? 16%. 16%. Muy bien. Como mencionó su compañero, sí hay una diferencia, pero no es tan significativa. Pero en todo caso se sigue manteniendo esa misma situación. Y eso por lo general ocurre en la mayor parte de los ejercicios. El método del tipo de cambio siempre tiende a mostrar una imagen más pesimista de lo que ocurre entre países. A diferencia del PPA que hace un mejor ajuste. Sigue siendo una diferencia importante, diríamos, es un valor bastante bajo en ambos casos, pero sí es un poquito, levemente mejor en el caso de el PPA, ¿sí? Eso básicamente nos piden este literal, literal E. Tal vez alguna pregunta hasta ahí, chicos. Creo que los ejercicios, me parece que esto ustedes igual sí lo hicieron, me parece que en el capítulo 2 o 3 ven este tema. ¿Sí lo vieron? Este tipo de ejercicios. Chicos. Chicos, ¿sí me escuchan? Sí. Sí, profe, estamos bien. Ya. Muy bien, no hay problema. Si no lo vieron tampoco no es nada del otro mundo. ¿Ya? Hasta ahí. ¿Alguna pregunta? Le repito, por quien tal vez se perdió un poco. Resolvimos el ejercicio 3 del capítulo 10. Página 214. ¿Ya? Fue básicamente para complementar un poco el ejemplo que estaba planteado en las diapositivas, que también se las voy a subir. No se olviden que igual, si en algún momento se perdieron por ahí, el internet les falló, igual el video está grabado. Ustedes lo pueden ver, lo pueden pausar, lo pueden repetir en la parte en que ustedes quieran. ¿Ya? ¿Alguna inquietud adicional, chicos? Economista, una pregunta para complementar Dígame. lo aprendido. ¿Se puede conseguir el PIB en cifras basadas al PPA, el PIB Sí. per cápita? Sí, de hecho, esa es la consulta que van a hacer. Van a consultar el PIB por el método del PPA de Ecuador. Por lo general, les sugiero que ingresen en la página del Banco Mundial. Estos datos suelen ser, diríamos, se suelen obtener en esta página y suele ser una serie de tiempo bastante significativa. Así que van a consultar ese dato. Van a consultar el PIB normal que aparece, diríamos, porque uno dice solo PIB real y el otro dice PIB en, si no me equivoco, PPA, algo así, para comparativamente ver cuál es la diferencia, para ver si es que existe alguna diferencia, ¿ya? Para el periodo más corto, para el periodo más largo que encuentren, yo les sugiero que ingresen en la base del Banco Mundial, ahí van a encontrar y descargan literalmente, donde ingresan en datos, les pide, les da o les dice que pueden descargar por indicador o por variable o por país. Ustedes van a la parte de país, buscan Ecuador y después dentro de todo ese grupo de variables filtran porque se descarga en Excel y ven los dos datos. El PIB real, diríamos, normal, sin ningún ajuste, y el PIB ajustado por PPA. Exactamente los nombres no les recuerdo, pero PPA sí aparece en el nombre de la variable. Y ustedes van a hacer una grafiquita, van a ver por ahí ciertas diferencias, para ver y van a analizar qué tan diferente se ve la serie que se dibuja de los dos datos. ¿Qué dato es más optimista? ¿Qué dato es más pesimista? Y para hacer un ejercicio bastante interesante en ese sentido. ¿Ya? Tal vez alguna pregunta adicional, chicos. Ojo, cuando les digo que hagan la grafiquita y que analicen, pues no solo van a decir acá subió, acá bajó. Sería interesante que pudieran consultar qué pasó en esos años, sobre todo de los picos más altos y los más bajos, y los
puntos más bajos, que suele ser lo que nos interesa. Me imagino que ustedes ya pues manejan muy bien el tema de cómo se presenta un trabajo, el tema de incluso incluir la bibliografía, cómo se citan las gráficas, cómo se citan las bases, así que me imagino que ustedes ya dominan eso y la idea es presentar un trabajo lo más formal posible como para un estudiante universitario, ¿sí? Tal vez alguna inquietud, chicos, adicional para ir concluyendo. ¿Todo claro? Economista, una pregunta nomás. ¿El Dígame. gráfico lo generamos nosotros o Como quieran. de- Ahí también hay una herramienta en la página del Banco Mundial que les permite graficar. Si quieren lo copian, si no, para que recuerden un poco este tema de gráficos, lo pueden hacer en Excel. No hay ningún problema. ya? Lo que sí, obviamente, entonces sería el análisis de las partes más importantes. Sí, y si, como les digo, para que sea más representativo, diríamos, para que sea más significativo y les deje, diríamos, algún conocimiento adicional, analícenlo comparativamente las dos gráficas para que vean, diríamos, en qué año hay un mejor ajuste o hay un dato igual o en ambas gráficas son los mismos picos. La idea es que comparen como tal las dos variables para ver si se refleja un poco lo que hemos visto en estos ejercicios, que son hipotéticos más que todo, ¿sí? Ya con datos reales posiblemente veamos que sí se comporta de esa manera o por ahí haya un leve cambio, ¿sí? El Tal valor, vez profe, de la gráfica del PIB en relación con la gráfica del PPA. del PIB, pero por PPA, Ya, gracias. ¿sí? Muy bien, chicos. Eso, a ver, tenemos clase el día lunes, así que el día lunes a las 8. Así que el domingo hasta la medianoche, 23:59, va a estar habilitado el enlace para que suban esta consulta, ¿ya? Para que más o menos vayan viendo fechas. Como les decía la primera vez que conversé con ustedes, si cumplen a cabalidad con todas las actividades planteadas, ya prácticamente el puntaje de la prueba les va a servir para llegar lo más posible a 10, pero ya casi prácticamente están al menos con la nota mínima. Igual yo siempre les hago caer en cuenta, no para que, diríamos, busquen la nota más justa para pasar, sino para que tengan en cuenta que si cumplen con todo, pues van a estar muy bien, ¿sí? Y obviamente, al decir que cumplen con todo, implica que cumplen con fechas. No dejen para el final. Les digo por experiencia, al final, a las 11:50 más o menos, se va la luz, se va el internet, ocurren muchas cosas a las 12:50. Entre las 11 y las 12 ocurren muchas cosas ya cuando se sube alguna tarea. Así que evitemos esos casos. Sobre todo si somos con mala suerte, porque hay personas que tienen una mala suerte tan terrible que les pasa de todo. Evitemos eso, ¿ya? A tiempo. Es una consulta bastante sencilla y bueno, todas las tareas que enviemos para las siguientes semanas. Y finalmente, para el día lunes, vamos a continuar con el capítulo 11. Así que vengan leyendo el capítulo 11. El capítulo 11 ya entra en materia, diríamos, de manera más formal en lo que es el tema del crecimiento, una función de producción, factores productivos. Es muy interesante. Entonces, si no hay ninguna otra inquietud, igual esta clase, no se olviden, y todas las clases quedan grabadas, por si acaso quieran verlo para repetir el ejercicio. Les sugiero que si no lo entendieron ahora o por ahí hicieron por partes, lo vuelvan a hacer para que se entienda mejor. ¿Ya? Eso, chicos, ha sido un gusto. Nos vemos la siguiente semana. Que les vaya muy bien. Gracias, profe.